tecnología me supera. No, 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 está perfecto, está perfecto. Muchísimas gracias, Vero Quiroga, bueno, bióloga del CONICET, que lo estuvimos comentando todo el día de hoy, anunciando el vivo. Está en la ciudad de Córdoba. Va a empezar a hablar Vero Quiroga, se van a dar cuenta que es cordobesa en las primeras dos palabras. Eh, y bueno, comentábamos mucho sobre el trabajo tuyo en el territorio, mucho. Sos una bióloga de campo hecha y derecha, mucha formación de campo en tu trabajo. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de cruzarnos en la estancia de la Fidelidad, cuando todavía no era Parque Nacional, que costaba entrar, sacar el permiso, etcétera, etcétera. Y pasaron muchas cosas desde entonces. Ahora es Parque Nacional. Eh, y hay otras cosas que quiero que las cuentes vos directamente, Vero, porque bueno, estás en Proyecto Yaguareté, a quien estamos muy agradecidos de poder estar haciendo este diálogo. Yo acá en Buenos Aires, vos en Córdoba, y mucha gente siguiéndonos por todos lados. Y bueno, a ver, vos y yo conocimos la estancia de la Fidelidad cuando no era parque. Nos costaba mucho entrar. Soñábamos con que sea Parque Nacional alguna vez, se logró. Pero en tus cámaras trampa no aparecía nunca el bicho. ¿Te acordás que ibas, buscabas las cámaras trampas, sacabas la tarjetita, lo ponías en la compu, y había de todo, y estaba buenísimo, pero el bicho no aparecía? ¿Me escuchás, Vero? Pero hoy ¿qué pasa? Hoy ¿qué pasa con la... Ay, ¿sí? ¿Me escuchás? Exacto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque no aparecía. ¿Te acordás que ponías cámaras trampas por todos lados y el turro no aparecía? ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Qué nos podés contar desde esas épocas hasta que, bueno, se dio lo que se dio? Bueno, mira, en realidad, no sé si de esa época que vos hablas, para que la gente se ubique, estamos, bueno, la primera vez que entramos fue 2011, ¿te acordás? Pero ahí no estábamos con cámaras, que fue una entrada maravillosa a ese lugar realmente soñada. Eh, pero en finales del 2012 empezamos a poner las cámaras y estuvimos hasta mediados del 2014 con cámaras puestas. Y sí, es verdad, en ese muestreo no salió foto de Yaguareté, pero sí tuvimos huellas, ¿te acordás? En una de las canoyadas que hicimos bajando el Bermejo, en una playa muy cerca de donde anda Carantá ahora, encontramos una huella muy linda que fue la esperanza ahí en ese momento y uno de los caballitos de batalla para gestionar el parque, ¿no? Mira, la situación de la especie desde esa época hasta ahora, no sé si ha variado mucho, demasiado. Uh -huh. Obviamente sí ha cambiado la situación del parque, de lo que era la Fidelidad, como refugio para la especie, ¿no? Eso sí es importante. Después, en esa época había registros, así como hay ahora, que cada 2 meses, cada 3 meses aparece uno del lado de Formosa o del lado de Chaco, son los más comunes, y uno de esos registros es Carantá, digamos, es actualmente el bicho que tenemos con Collar, que está ahí en la estancia, en el parque. Eh, Sí. Carantá al principio era huellas, o sea, bueno, en realidad todavía estamos esperando que la gente del MAC, del Museo Argentino de Ciencias Naturales, el grupo de la doctora Patricia Mirol, que es el que trabaja con genética, son los que nos analizan las cacas, que juntábamos los pelos, de cuando hay un caso de captura y demás. Estamos esperando todavía que Patricia y su equipo nos terminen de confirmar algunos datos, pero aparentemente los datos que veníamos siguiendo por la región de huellas y de casos de predación posibles y demás, eran, muy probablemente hayan sido Carantá que se estaba acercando al parque, ¿no? Wow. A esa Eh, foto, Vero, vos podés ver la foto, esa foto es una de las cacas. Esa es una de las cacas que encontramos adentro del parque en una recorrida con la gente del parque, con Leo Huber y todo su equipo. Estábamos con los guardaparques, de hecho yo los estaba acompañando a ellos en realidad. Y esa fue la segunda playa donde encontramos huella de Carantá, antes de que salieran las fotos y demás. Y ahí encontramos esas cacas. Bueno, ahí están las huellas también, ese es el Leo, si no me equivoco.
Eso fue, encontramos las primeras huellas y a partir de ahí el parque organizó una movida impresionante para poner cámaras, para salir a recorrer el río, y en el segundo o tercer día de río encontramos otra playa minada de huellas, así, que bajaba y subía, y esas cacas, un delirio de lugar. Qué bueno. Ahí estoy mostrándole a todos una foto. Esa foto, ahí estás, creo que estás con el Gabi Boaglio. Exacto. El Gabi Boaglio, para decirlo en tu idioma. Y la que está adelante en la canoa sos vos, ahí en el Bermejo. Esa foto pertenece a esas épocas donde todavía no aparecía. Y me acuerdo que, nada, era una frustración enorme no encontrarlo, y que vos en ese momento como bióloga con otros profesionales publicaste un trabajo en el que en el título, me acuerdo, vos sabés muy bien, yo no soy biólogo y pero leo el abstract por lo menos, ¿viste? Como para poder... Eso hacemos todos. Y en realidad se hablaba de el Yaguareté en el Chaco, en el umbral de la extinción. O sea, fue un título fuerte, fue un título que marcó, digamos, un humor en todas las ONGs que estábamos peleando por el parque, en los grupos de científicos, porque esto no fue una cosa de ONGs, fueron los científicos, fueron las escuelas de la zona. Mucha gente empujó para lograr esto, los donantes de adentro, de afuera. ¿Cómo ves desde la publicación de ese trabajo? Yo sé que esto no es magia, que digamos, con 2 o 3 medidas, crear el Parque Nacional, bajar un poco la casa y ya está. Empiezan a tener cachorros como si fueran conejos. No. Pero ¿cómo lo ves ahora, desde la publicación de ese trabajo que fue hace varios años? ¿Ves alguna luz al final del túnel? ¿Cómo lo estás viendo vos como bióloga de campo, que te has dedicado tanto y que tantas noches y tantas remadas le pusiste a toda esa zona? Sí, mira, las cosas han cambiado para bien en un sentido. Quizás no en cuanto a la recuperación poblacional, porque es algo de lo cual no podríamos hablar. Ese trabajo lo publicamos a principios del 2014, pero habla de datos hasta el 2011, ¿no? O sea que son datos de hace 10 años, digamos. ¿Qué ha pasado en esta última década? Te mentiría si te dijera que la población se ha recuperado. Yo creo que seguimos teniendo una frecuencia parecida de datos y de apariciones de la especie, y probablemente esté igual, y ojalá que no un poquito peor. Pero lo que sí ha cambiado para bien y que ha sido muy positivo y muy notable en estos 10 años es cómo la especie se puso en pantalla, digamos, en el foco de todo, en el foco de las organizaciones gubernamentales, de las otras ONGs. Se han avanzado en muchas cosas en estos años que hasta ese momento era impensable. O sea, la creación del parque como un área núcleo para la especie, ni hablar, ¿no? Eso fue, como yo siempre digo, el regalo más lindo que pudimos tener todos los que le pusimos energía y tiempo y esfuerzo a eso. O sea, conservar el parque y que el parque de a poco se siga implementando cada vez más, todavía le falta mucho al parque de implementación, todavía muy nuevo, la verdad que los chicos ahí le ponen todas las pilas y todo el esfuerzo, pero el parque todavía le falta gente, le falta infraestructura, pero bueno, es un logro enorme que ya exista como tal. Y después otras cosas que han pasado, digamos, en estos 10 años se escribió el plan de emergencia para la conservación del Yaguareté, que ha sido un poco la guía de varias instituciones para las acciones para conservar y manejar la especie. Eso ha llevado a que varias ONGs que no estaban involucradas, a lo mejor en ese momento se involucren, que pongan plata, que pongan gente. Pudimos implementar el grupo de colaboradores para la conservación del Yaguareté, que lo que ha logrado es que haya todo el tiempo gente en el campo pasándonos datos. Se han articulado las distintas instituciones, o sea, los guardaparques provinciales con los nacionales, con los técnicos de Formosa, los técnicos de Chaco, están todos como mucho más pendientes de la especie, y yo creo que ese es el mayor logro, que haya un montón de gente articulada, trabajando por la especie, con una guía clara
y que bueno, ojalá eso de a poco empiece a redundar en que la especie mejore. Yo creo que sí, es muy simple lo que hay que hacer. Hay que disminuir la cacería y mantener las áreas núcleos, o sea, cortarla con los desmontes y darle al jaguarete la posibilidad de moverse entre las áreas núcleos y entre las otras zonas sin que lo casen. Es tan básico como eso. Clarísimo, súper claro. Ahí alguien te había escuchado en la otra charla que diste y nada, muy clara, muy didáctica. Vero, mil gracias. Acá estamos viendo una foto que nos mandaste de un campamento. Ah, Contanos un poco de ese lugar, de cómo se trabaja, cómo trabajan los biólogos desde ese lugar ahí en Impenetrable. ese campamento que tenés ahí en realidad es un campamento en Formosa. Ah, bueno, Eh, está bien. La sí, misma zona, es, digamos. es el, sí, es el único muestreo de cámaras grande que hicimos en Formosa. Eso es en la época en que yo estaba haciendo mi doctorado, eso es del año 2010, pero es un ejemplo de los campamentos de siempre. Básicamente, en esa época, como somos bastante viejitos ya, usábamos cámaras de rollo. Ahí está, ¿ves? Acá están los años. Yo te podría mostrar alguna cana, pero no se van a ver desde ahí. Es mi desmonte. Perdón. Bueno, en esa época teníamos cámara de rollo, entonces eso implicaba tener que revisar las cámaras permanentemente, no las podías dejar un mes, dos, tres, como ahora y volver. Tenías que estar ahí y algunas cámaras cada 4 o 5 días tenías que ir a cambiarle el rollo y las pilas, porque consumían cualquier cantidad de pilas de esas cámaras. Entonces nos tocaba, para hacer los muestreos del doctorado, quedar, acampar, y teníamos campamentos que eran de 3 meses aproximadamente. O sea, llegábamos, poníamos las cámaras y estábamos revisándolas constantemente, caminando mucho, porque las cámaras las poníamos principalmente en senderos peatonales. Entonces, caminando mucho, con todo un equipo de voluntarios y de técnicos de campo que estaban ahí acompañándome, fuimos muchísimas personas en esas campañas. Y bueno, y en lo bueno de esos campamentos largos y de estar ahí 3 meses revisando las cámaras y demás, que no las podías ver hasta que no traías los rollos a Córdoba o a Iguazú y los revelabas, ¿no? Nada de sacarte la duda en el momento. Eh, lo bueno Qué era que grande. estábamos ahí, entonces estábamos todo el tiempo caminando, estás todo el tiempo conviviendo con la gente, preguntando, aprendiendo, viendo rastros nuevos, y eso te da un conocimiento de la zona, de la región, que no lo tenés cuando estás yendo y viniendo menos tiempo, ¿no? Yo por eso siempre les insisto ahora a los alumnos que tienen que estar en el campo y que acampen y que se queden ahí, porque es la Claro. forma de aprender. Y No, ahora claro. son más livianas las campañas con las cámaras digitales, pero igual, tratamos de quedarnos y de estar en la zona y bueno, Sí, sí. estar ahí lo más que se puede, ¿no? Cuando nos toca campaña. Ahí hay una foto con gente local. Ujú. Y bueno, acá hay gente, hablando de gente local, nos saludan de Campo Gallo, Santiago del Estero. Así que un abrazo. Vamos, Santiago del Estero, el norte, la zona de Copo, Campo Gallo, Sachayo, todos esos montes que nos encantan, que nos duele cuando les pasan la topadora por encima, pero que, bueno, siempre queremos que estén conectados con Copo, con Loro, con Esperanza, con Fuerte Esperanza y obviamente con Impenetrable. Acá nos preguntan sobre el macho, este macho solitario, digamos, ¿qué le ves posibilidades que pueda llegar a tener un encuentro con alguna hembra en la zona? El seguimiento que le están haciendo con el collar, ¿está arrojando algún dato al respecto? No, el seguimiento que se le está haciendo con el collar nos está mostrando a dónde está él, ¿no? Cómo se mueve. Está todavía bastante anclado a la zona donde está la hembra en la jaula, con la cual se lo atrajo para poder capturarlo. Todavía ronda mucho, pero Ajá. se mueve, hace incursiones. O sea, como todos los bichos en general tienen un área de acción fija y siempre están haciendo salidas. Él todavía está bastante dentro del parque. Ajá. Eh, Probablemente, según las decisiones que tomen ahí los tomadores de decisiones, que no es jurisdicción mía las decisiones que se vayan a tomar, pero Sí. cuando se lo desancle, si es que se lo desancla, o sea, si la hembra se va, ahí veremos si esos movimientos se amplían mucho o no, o si sigue quedando en la zona.
por lo pronto, nosotros estamos, más allá de Carantá y del macho, nosotros estamos recibiendo permanentemente datos de yaguareté. De hecho, Ok, esta semana tuvimos un dato en Formosa, que ya lo confirmamos, también una pata bastante grande, bien, linda, bien. así que, y esa, bueno, está a unos kilómetros del parque, ¿no? O sea, el año pasado, si no recuerdo mal, en diciembre, o no sé si fue ya los primeros meses de este año, creo que sí, diciembre o enero de este año, hubo una huella en el Chaco salteño, casi límite con el Chaco nuestro, que era de yaguareté, pero era una pata bastante chica, puede ser una hembra, puede ser un juvenil, o sea, Mm, hay otros bichos y lo que necesitamos es que tanto Carantá como los otros bichos se puedan mover libremente para poder encontrarse, ¿no? O sea, bien. lo que necesitamos es que cuando salgan de las áreas protegidas no los casen, y de hecho Sí, necesitamos que eso pase para que se puedan reproducir y la población se empiece a recuperar. sí, sí, Individuos totalmente. todavía quedan. Sí, sí. Tengo una pregunta, llevándote un poco más para como tu vida de bióloga, ahí te veo, creo que estás midiendo algo en un árbol. Esas Eh, son marcas o de yaguareteo de puma, nunca lo supimos, son rajuñones. Vos cuando entraste a la carrera de biología, eh, ¿te imaginaste que ibas a estar metida en algo así cuando eras estudiante de biología? Porque la verdad que estás en un grupo muy interesante que es Proyecto Yaguareté, con tipos como Agustín Paviolo, el Carlitos de Ángel, o sea, gente realmente Mario, en contacto con el Pablo Perovic, que es otro tigrero, viejo tigrero de parques nacionales. La verdad que es una movida, si te pones a pensar, es una movida impresionante, o sea, y cómo se está trabajando coordinadamente con dos provincias, con mucha gente, con lo difícil que es ponerse de acuerdo con la gente. Están los de Rewilding Argentina también haciendo lo suyo. Hay una movida muy grande. ¿Vos te imaginaste algo así cuando eras estudiante de biología? Eh, sí, en parte sí. Yo siempre fui bastante kamikaze con las cosas que me han gustado y creo que tengo 12 años que yo deliraba con que iba a ir a hacer investigaciones en el impenetrable, no sabía bien ni qué era. También decía que iba a ir a África a hacer, ¿no? Ese tipo de cosas más deliradas. Pero siempre quise trabajar en esto y fui buscándole la vuelta para estar metida de alguna manera como voluntaria, como ayudante, como estudiante en distintos proyectos y eso te permite ir conociendo un poco la movida, ir enterándote de los grupos, entonces eso creo que me fue guiando de a poquito al lugar que estoy ahora y con la gente que estoy ahora. No sé si me imaginaba esta realidad actual, era lo que deseaba, era lo que soñaba, estar en un grupo grande, gente linda que trabaje en conservación y con mamíferos grandes o con aves, ¿eh? También me gustaban mucho las aves. Yo quería trabajar con Ah. carpinteros o lechuzas, te aviso. Mirá vos. Qué grande. Me gustaban los dos. Y nada, esto se fue dando, bueno, mágicamente, ¿no? O sea, yo en realidad el primer grupo con el que empecé a trabajar fue con Pablo Perovic y Sandra Cassiani de Salta, de la Universidad de Salta, con lo que fue mi tesina de grado para recibirme de bióloga en Copo. Yo ahí conocí el Chaco, más allá del Chaco de Córdoba que conocía, ahí conocí el Chaco del Norte y ahí me enamoré del Chaco, de la cultura, del lugar, del clima, de la gente. Y las cosas se fueron dando de a poco, ¿no? Se fueron construyendo muy de a poco. Pero soy consciente del privilegio que tengo de estar en el grupo maravilloso de gente con el que trabajo. El grupo de Proyecto de Yaguareté es excelente, son amigos y son familia también ya. Sí, sí, totalmente. La verdad es un lujo encontrarlos, bueno, por acá y obvio más lindo en el campo, como esa foto que estás ahí. Acá hay una pregunta que tiene que ver tal vez con esta foto que nos mandaste, ahí que estás con un cuero de tigre. Y Mm. todos hablamos, cuando hablamos de los esteros de Liberá, de ese gran cambio que hubo en Liberá, que tanto se habla, de un momento en el cual hubo una especie de clic donde empezó a producirse a bajar mucho la presión de casa, a producirse un gran cambio
en la gente del lugar. Hoy hay mucho orgullo local por defender la fauna. Se entiende en lugares como Pellegrini, como Loreto, que la fauna es una aliada del desarrollo, del progreso, porque da laburo concreto, laburo de verdad. Y en ese sentido, ¿cómo ves vos? Porque acá hay una pregunta que tiene que ver con cómo trabajar con la gente local. Eh, ¿Cómo ves vos un proceso similar en términos de que se pueda lograr en Formosa, en Chaco, en el Chaco salteño, en el norte de Santiago del Estero? Y se me cuelga la ver otra vez. A ver, ahí estamos. ¿Me llegaste a escuchar lo que... Sí, cómo lo veo a este mismo proceso con la gente del Chaco, digamos. De Formosa, del norte de Santiago, del Chaco, ¿ves posible que con el laburo que se está haciendo desde distintos frentes se logre lo mismo que se logró en Iberá, que hoy hay como un orgullo enorme en la población local? O sea, prácticamente es raro que alguien case un ciervo de los pantanos en Iberá o un bicho grande, generan, digamos, cosas que en el Chaco por ahí hoy todavía no están así. Pero ¿cómo ves ese proceso que es un proceso social? Y mira, es una de las cosas por ahí más complicadas a abordar en la conservación del tigre en la región chaqueña. La principal diferencia con Iberá es que estamos hablando de 4 provincias, ¿no? Involucradas con 4 idiosincrasias distintas, porque no es lo mismo el formoseño que el chaqueño, que el santiagueño, incluso que el del Chaco salteño. Realmente son 4 provincias, una superficie muy grande, 4 jurisdicciones distintas, tomadores de decisiones distintos, entonces el proceso va a ser mucho más largo, mucho más complicado, va a haber que coordinar mucha gente, a diferencia de lo que pasó en Iberá, en Pellegrini, que tampoco fue algo de un día para el otro, o sea, todos lo vivimos, ¿no? Fue un proceso Claro. de más de 10 años de cambio de mentalidad con mucho esfuerzo de campo con la gente. En la región chaqueña creo que hay iniciativas que vienen muy bien con respecto a eso, que son en la provincia de Chaco, por lo menos las que a mí me constan, ¿no? Desde el Ministerio de la Secretaría de Turismo, Ministerio de Turismo, no sé cómo se llama, de la provincia de Chaco, están con un proyecto fuerte, metiéndole al ecoturismo, a revalorizar la cocina local, la cultura local, todo un montón de cosas apoyando esto. Todo el trabajo ahí en Impenetrable también va por ese lado, y va bien, pero es un trabajo de hormiga. O sea, hay que tener en cuenta que la cultura chaqueña es una cultura netamente cazadora, o sea, la palabra chaco viene de ahí, sitio de cacería, o sea, tenemos que meternos, entender eso. En la gente está arraigada la cacería como algo normal y no como algo malo, digamos, es parte de su vida. De hecho, las comunidades aborígenes siguen viviendo de eso todavía. Entonces, el trabajo tiene que ser muy intenso, tiene que ser con toda la gente y va a llevar un tiempo largo. Y tiene que dar un mensaje claro, bien claro, y bueno, no solo el mensaje claro, sino facilitar, digamos, las oportunidades para que haya este cambio de uso de la tierra de lo que hacen actualmente, que es ganadería, cacería, madera, para el ecoturismo, ¿no? O sea, va a ser un cambio cultural grande, fuerte, y creo que todavía le falta bastante, ¿no? Hay que ponerle mucha energía a eso. Ojalá lo logramos, porque creo que sería la forma de mantener corredores de conservación viables, ¿no? Para todas estas especies grandes. Sí. Vos de alguna manera lo viviste, el tema del cambio cultural, social. Ahí aparecía Sole de Bustos, Grande Salta. Ahí dicen, los policías cazan. Claro, el tema está muy metido, hasta en las fuerzas del orden. Pero vos operaste sobre un área muy específica en lo que es el parque, donde hay gente que vos ves recurrentemente. O sea, me hace acordar un poco a cosas que nos comentaba hace años atrás Sandra, con los quebrachales del Caburé Norte, que todavía no eran Parque Nacional Copo, ¿no? Se estaba pensando, era una situación similar a la de la Fidelidad, pero en el año 97, por ahí. Claro. Y cómo, bueno, de tanto machacar y tanto estar, y sobre todo la confianza que genera el ir uno mucho, ¿no? Vos ves, por ejemplo, que
Eso es ese clave, o sea, cambio que es tienen que recontra ser difícil, que como vos me decís. vaya, que se quede, que agarre confianza. Mira, yo te cuento la anécdota más cercana. El año pasado, en agosto, hicimos con el Gaby Boaglio una campaña grandecita en todo lo que es norte de la provincia de Chaco y norte de Copo. Y Sí, fuimos a puestos que hacía más de 10 años que no visitábamos nosotros, pero donde nos conocían muchísimo, muchísimo del trabajo de todos estos años, incluso cuando estábamos con el proyecto ELE, que visitábamos los pobladores mucho. Eh, y nos encontramos con una sorpresa linda, o sea, había gente que realmente había cambiado el discurso. O sea, antes era muy raro que alguien te dijera no, primero que le dijeran yaguareté, eso habla de que ha habido una infiltración de información de afuera, porque allá le dicen tigre. Entonces, de claro, pronto que la gente lo empiece a identificar como yaguareté, que en realidad no es el nombre que ellos le dan ahí, tal ya cual. notábamos que le había llegado los folletos, los afiches, las campañas de educación que se han hecho, toda la movida. Y después nos encontramos gente nueva que fuimos a visitar, que está llenísimo de gente nueva, toda la región chaqueña, que en la primera charla y sin conocernos nos contaban de que sabían que estaba protegido, que había que cuidarlo. Nos encontramos con esos casos que fue una buena noticia y nos alegró, dijimos, bueno, o sea, realmente está entrando un poquito la información, pero nos seguimos encontrando también con gente que todavía le tiene miedo, había andado un bicho ahí en una zona que hacía más de 30 años que no teníamos huellas, en la zona central de la región del impenetrable, ¿no? Del parque, eh, una zona de más de 30 años sin huellas y teníamos huellas clarísimas, que de hecho les encontramos 2 meses después todavía en el barro, enormes, y la gente estaba aterrada, o sea, la gente todavía sigue teniendo esta relación de amor-odio con el tigre, de que le tienen un poco de miedo y por otro lado les encanta y todos lo quieren ver, entonces realmente, viste, tiene que ser un laburo de hormiga. Sí, Y nosotros ahora acabamos de contratar una nueva coordinadora para, para el grupo de colaboradores de Yaguareté, Lucero Corrales, que debe estar escuchando, que es nuevita de 2 días, ¿no? Contratada, que ella va a estar viviendo por un año allá en Miraflores y va a mirá. estar recorriendo los puestos y trabajando con la gente en Formosa, en Chaco, en Santiago. Estamos esperando que termine de aterrizar para presentársela a todo el resto de los actores de la zona, pero ella va a estar haciendo ese trabajo, no solo recopilando la información como lo venimos haciendo, sino insistiendo, digamos, con educación, con comunicación, con responder a los casos cuando haya una alarma de presencia del bicho, entonces estar ahí, hablar con la gente, agarrar confianza, y esperamos que eso sume un montón, ¿no? Esto lo vamos a hacer obviamente articulado con las otras instituciones, ya hemos estado hablando, y esperemos que eso sume mucho a que siga cambiando esta visión de la especie en Sí. toda la región. Vero, acá nos preguntan, alguien pregunta por el bañado de la estrella. Eh, ¿Hay Uh algo de -huh. información acerca de la presencia del tigre, del jaguareté, en el bañado de la estrella, en Formosa? Sí, sí, Formosa en este momento está siendo la provincia que más datos tiene. O sea, el año pasado tuvimos varios, no tengo el número acá, pero no te miento si digo que hubo por lo menos 10 apariciones. Ni hablar que también hubo una foto en Pilcomayo que al año volvió a aparecer el mismo bicho, el mismo macho, Vamos, vamos. con tigres, provincia, y tenemos datos rodeando el bañado, digamos. Ojalá incluso que los bichos que registramos por ahí se estén comunicando con el Chaco paraguayo, ¿no? Porque sería la forma de que no quedemos aislados, de que los pocos yaguaretés que hay acá no queden aislados. Pero sí, Formosa y los bañados de la estrella y todo lo que es el Chaco seco formoseño es clave, está siendo clave. Espectacular. Mientras lo Bueno, saludamos y a... en ese sentido, si me permitís, Emi, hablando de Formosa, creo que es clave
el tema de la fidelidad formoseña, ¿no? Necesitamos conectar Parque Nacional Impenetrable con las poblaciones formoseñas y paraguayas a través de un corredor que funcione, y la fidelidad formoseña es clave en eso, ¿no? Absolutamente. Bueno, mientras los saludamos a Chiquito Aguer, Chiquito y Jeringueli, dos de los primeros gladiadores de la fidelidad, te pregunto por el tema de la fidelidad formosa. Recientemente estuvimos con Dardo Tidi, el italiano que se perdió en el Impenetrable, y que hicimos un vivo con él hace unas semanas atrás por el tema de la fidelidad formoseña y esto de que fue lamentable, ¿no? Usar la cuarentena para estar desmontando, como si fuese la cuarentena una justificación para una actividad esencial, el desmonte, digamos. O sea, solo se permiten las actividades esenciales, entre ellas el desmonte. Vos que has estado remando mucho el Bermejo, como mostrábamos ahí en varias fotos, ¿cómo realmente la fidelidad formosa en esto tiene un rol importante y tenemos que seguir dando la batalla, cueste lo que cueste, para poder tener ese corredor con Formosa y eventualmente con Paraguay, ¿verdad? Mira, es clave, Emi, porque la fidelidad formoseña, o sea, es a lo mismo que la fidelidad chaqueña, donde tenemos ahora el parque este maravilloso que tenemos de este lado de Chaco. Era lo mismo, digamos, o sea, nosotros no hemos puesto cámaras ahí, pero tenemos colegas que han estado relevando y la realidad es la misma, digamos, son bosques que no han tenido tanta intervención, que tienen todavía una diversidad muy alta de fauna, y lo que hay que hacer es evitar que se siga desmontando, o sea, el miedo, yo no sé si vos te acordás cuando empezamos a gestionar el parque, pero el miedo era que llegaran antes los desmontes que el Parque Nacional, ¿viste? Y que cuando lográramos el parque ya estuviera todo fraccionado. Bueno, es lo mismo para el lado de Formosa, hay que evitar eso, o sea, no podemos dejar que avancen los desmontes porque es un corredor clave. O sea, si vos, justamente hablando de los bañados de la Estrella, si vos te vas del Parque Nacional Impenetrable hacia el norte por Formosa y pasás por la Fidelidad Formoseña, que son 100.000 hectáreas, ahí nomás tenés Lomitas y los bañados de la Estrella. Y pasando los bañados donde está Posta Cambio Salazar, la localidad que está justo en la entrada de los bañados por el norte, es uno de los sitios donde más datos de yaguareté venimos teniendo en los últimos años. O sea, ahí hay un corredor clarísimo, clave, que pasa por ahí y que conecta con Paraguay, ¿no? Y del lado paraguayo hay fotos de yaguareté también, o sea que no hay duda, digamos, de que esa zona es clave para el yaguareté y hay que conservarla cuanto antes. Sí, sí. Acá, bueno, tenemos a Aiken Monasterio, que está en Córdoba, igual que vos, otra cordobesa del sur. No sé, son de Río Cuarto estos cordobeses, no sé si son una subespecie. Pero Es otro país. sobre el tema de la viabilidad, digamos, se puede sumar esta cosa que hace la gente de Rewilding de pensar en complementar la baja de la casa, las áreas naturales, la creación de áreas con algún otro tipo de intervención. Eso que es tan, digamos, que tanto debate genera y que es un debate interesante porque, bueno, en definitiva es toda gente que quiere que el bicho esté mejor. ¿Cómo lo ves para esta zona, en tu opinión? Mira, el tema de la suplementación puede llegar a ser importante en algún momento si no logramos que la población recupere sola, ¿no? Ni hablar. El tema que yo veo con esto de la suplementación es que en este momento todavía no es un buen momento para hacerlo. O sea, estamos hablando de esto que te cuento de la cultura de la cacería. Si uno habla con los pobladores, no solo con los pobladores alrededor del parque, con los pobladores de toda la zona, todavía falta mucha información para que esa gente pueda recibir una reintroducción de especies de buena manera y sumarse a eso. Nosotros necesitamos que los yaguaretés que se suelten en el impenetrable no los casen, que no estemos cortando clavo de que pase el borde del parque y los casen, o que se meta un cazador al parque y los case. Entonces, para eso hay que hacer un trabajo muy grande con la comunidad para que la cacería realmente disminuya, y recién ahí creo pensar en suplementar. Eso es
es algo muy básico de las reintroducciones, digamos, que se conoce a nivel internacional, digamos, hasta que no se eliminan las causas por las cuales la población se está extinguiendo, una reintroducción no tiene sentido. Podemos hacerlo, pero me parece que en este momento hay que apuntar primero a solucionar eso. Y si después se puede generar un núcleo poblacional en el parque que ayude a recuperar la población, bienvenido sea, pero creo que es algo para evaluar de acá a un tiempo. Clarísimo. La trayectoria que ha tenido Agustín en Iguazú con el tema de los números, en un momento se llegó a dar alguna estimación posible de números, si bien no es un censo como contar vacas, pues la gente cree que se pueden contar, la verdad no es así, se pueden estimar, pero bueno, hubo alguna posibilidad de lograr eso para el caso de Misiones y alrededores. ¿Cómo lo ves con el Chaco? Hay muchas preguntas de tipos y tipas ansiosos como yo, que bueno, pero Verónica, ¿cuántos hay? Tal vez la pregunta puede ir por el lado de cuántos podría llegar a albergar. O sea, ¿se podría imaginar uno qué población en una situación no sé si ideal, pero claramente mejor, ¿no?, de la que tenemos hoy, con la fidelidad formoseña sumada a estos esfuerzos, con mejor conectividad, con realmente más conciencia con el tema de la casa por parte de las poblaciones locales? Si pudieras jugar un poco, ¿se podría decir o estimar qué población podría llegar a sustentar en la zona donde vos estás trabajando de bichos? Mira, lo que tenemos con respecto a números poblacionales es ese famoso número de 20 que anda dando vuelta, que eso fue un cálculo que tuvimos que hacer hace unos años atrás, y me sonrío cuando así que todos quieren saber el número, porque sí, todos quieren saber cuántos llaguaretés hay, y justamente bajo esa necesidad de tener una estimación, sobre todo cuando los muestreos con cámaras empezaron a no mostrar el bicho y solo teníamos huella y nos dimos cuenta de que las poblaciones no estaban tan bien como creíamos, necesitábamos tener una estimación. Lo que se hizo fue un cálculo así, muy general, teniendo en cuenta las áreas de acción de yaguaretés del Chaco paraguayo, que es el ambiente más similar, digamos, al Chaco argentino, teniendo en cuenta las áreas de acción más grandes, y teniendo en cuenta la superficie de bosque que estaba bien conservado en el lado argentino y que había tenido datos de presencia de tigre en los últimos 5 años, en ese momento cuando lo hicimos, así, a grandes rasgos lo que nos dio era que no serían más de 20 en toda la región chaqueña. Incluyo norte de Santiago, norte de Chaco y norte y centro de Formosa. O sea, ese era el área en el que nosotros podíamos calcular. Ese cálculo lo hicimos, ya debe hacer como 8 años, hace 4 años atrás lo volvimos a hacer, nos daba entre 15 y 20, y ahora yo no lo he vuelto a hacer. La realidad es que también vamos a tener un sesgo ahora, porque nosotros en los últimos 5 años hemos implementado muy fuerte esto del grupo de colaboradores, es esto de la gente de campo que nos da datos. Entonces de pronto tenemos más datos, pero no necesariamente porque haya más bichos, sino porque tenemos más gente en el campo buscándolo. Entonces podríamos tener un sesgo. Yo no creo, Emi, que lleguemos a más de 20 bichos por la cantidad de datos que aparecen. Creo que sería jugársela mucho decir que tenemos más de 20 yaguaretés en la región. De hecho, creo que pueden ser menos. No hemos vuelto a hacer el cálculo. Todavía ahora hemos sumado este año una becaria postdoc, que la estamos dirigiendo con Agustín Paviolo y Carlos de Ángelo, que va a estar trabajando más cuestiones a nivel de paisaje, de disponibilidad de hábitat y demás, y con todos esos datos, esta chica se llama Carmen, con todos los datos que Carmen sume, quizás podríamos animarnos a hacer una estimación de número poblacional. De hecho está entre nuestros planes, dentro de lo que es el plan de postdoc de ella, o sea que quizás de acá a un año, una cosa así, ojalá tengamos un número nuevo,
pero no te podría tirar un número actual de cuántos creo que quedan o de cuánto sería el número ideal, ¿no? Porque no hemos hecho esas estimaciones. Clarísimo. Vero, clarísimo. Lo que sí sabemos es que si hubiese estos 20, podría estar mejor implementando todas estas acciones de las que venimos hablando. O sea, podría mejorar. Como mejoró en Misiones, podría mejorar acá. En Misiones pasó lo mismo, llegó un momento en que había menos de 40 bichos. Está bien, es una provincia mucho más chica, una superficie mucho más chica, o sea, no es lo mismo que la gran superficie de toda la región chaqueña. Las poblaciones en Chaco están peor. Pero pasó lo mismo, llegó un momento en que todo el mundo estaba desesperado y bueno, los números daban muy bajos. Se habló en ese momento también incluso de que había que suplementar, se decidió que no, que era mejor poner toda la energía y todo el esfuerzo en disminuir la cacería, en fortalecer las áreas protegidas, en aumentar el número de guardaparques, y eso funcionó. Eso sumado con unas campañas de educación extensísimas que se hicieron de la mano entre Fundación Vida Silvestre, el Ministerio de Ecología, el CEIBA, el Proyecto Yaguareté y alguna otra institución que me voy a olvidar, seguro que Agus la nombraría. Se hicieron unas campañas de educación gigantes, de comunicación por la tele, por la radio, por las escuelas. Hubo realmente un cambio grande y ahora estamos hablando de más de 120 individuos en todo el corredor verde. Entonces, están teniendo una recuperación que se basó principalmente en disminuir las causas. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a los 20 yaguaretés del Chaco igual. Necesitamos que se acabe la cacería, que no haya más datos de yaguaretés cazados. Bien, Vero acá, Eduardo pregunta, ¿cuántos podría llegar a sustentar, digamos? ¿Se podría pensar? O sea, claramente si mejoran la situación va a haber más de 20, pero no sabríamos cuál es un número que podría llegar a sustentar, qué población podría llegar a sustentar este corredor. Pensemos en el corredor, no sé. No, sinceramente no he hecho ese cálculo y no sería chamullo si te lo digo, pero mucho más de 20. O sea, imagínate que en Misiones, el corredor verde, que es chiquito así, tenemos ya, bueno, del lado argentino creo que estamos entre 80 y 100. Imagínate entre un corredor que vaya desde Formosa, Chaco, Santiago del Estero y ojalá hacia el Chaco salteño por el Bermejo, claramente lo podremos multiplicar por 10 o más, o sea, bueno, pero no te quiero decir un número que sería verso. Puede ser un lindo numerito. Claro, tenemos una superficie gigante de quebrachales en pie, y tenemos áreas protegidas. Estaría faltando algún área núcleo fuerte en Formosa, no tenemos un área núcleo grande en Formosa que funcione como el impenetrable en Chaco o como Copo en Santiago. Entonces yo apuntaría a generar una o dos áreas núcleos fuertes más y implementar los corredores, que se pueda mover, que vaya hasta el Chaco salteño también, donde apareció esta huella chiquita el año pasado. Sí, antes de responderle al Vasco Iñarra, que está prendido ahí, que pregunta sobre otra pregunta sobre el tema del rewilding, quisiera responder yo lo que preguntan sobre la fidelidad formosa y qué puede pasar. Bueno, la verdad es que es un tema de voluntad política pura, es decir, tenemos que lograr persuadir a las autoridades como lo vio Chaco. Chaco realmente no hubo que hacer mucho, porque ¿te acordás, Vero, que el gobierno chaqueño puso primera de entrada con este tema? Y se pudo hacer y se dieron cuenta rápidamente de los beneficios que esto traía, que no era una molestia para la producción, todo lo contrario, era un nuevo actor que venía a aportar otro tipo de producción, otro tipo de actividad. Así que con Formosa hay que seguir haciendo fuerza. Algún día vamos a poder alegrarnos y ojalá los formoseños sean los que más se alegren, como se alegraron los chaqueños de tener una nueva área protegida de escala en su territorio. La viabilidad de la población sin hacer rewilding, creo que en parte ya lo respondiste, pero bueno, por ahí podés, como es una pregunta recurrente, emitir algún otro concepto sobre el tema del rewilding o el rol del rewilding en una situación como la que estamos hablando. Mira, no hemos hecho análisis de viabilidad poblacional para Chaco. Sí, está ese ejemplo de cuando lo hicimos, lo hicieron los chicos de Misiones para Misiones, que
que dio cosas muy locas, ¿no? Dio, por ejemplo, que la suplementación no marcaba gran diferencia, dio, por ejemplo, que los atropellamientos en ruta eran algo súper grave, que no lo tenían identificado en ese momento. Entonces, realmente nunca se sabe, digamos, qué puede estar influenciando más. El problema en Chaco es que al tener tan pocos datos, o sea, no pocos datos porque haya poco de estudios, sino porque no lo encontramos por muchos lados. O sea, como te digo, es una superficie muy grande y hay pocos bichos. Todavía no hemos podido hacer ese tipo de análisis. Vamos a ver qué sale ahora con esta tesis nueva, no tesis, este estudio postdoc nuevo que te cuento, y a ver qué estimaciones podemos hacer. Por ahora yo no te podría decir si el rewilding es o no esencial. Probablemente haga falta, si logramos controlar la caza y vemos que la población no aumenta, y bueno, quizás sea una de las acciones que haya que tener en cuenta. O sea, yo nunca lo descarto para nada, para nada. Pero bueno, no es la acción más prioritaria en este momento. Necesitamos cambiar el escenario primero y después ver qué pasa y a ver si hace falta o no, o si se empieza a recuperar solo. Ojalá. Ojalá, No sé. ojalá. Acá, bueno, me están diciendo que tenemos una interacción espectacular con un montón de gente. Yo quiero reiterar para los que entraron más tarde que estamos con Vero Quiroga, es bióloga del CONICET, recontra campera como bióloga, me consta. Nos hemos cruzado en el monte varias veces. Está en Proyecto Yaguareté. Proyecto Yaguareté es un grupo de científicos que están muy vinculados a la conservación. Hemos hablado con Yamil Di Bianco hace unos días atrás. En fin, es un grupo de gente muy, muy interesante, muy amable y generosa por permitirnos tener estos diálogos que la verdad que transportan el conocimiento, bueno, en épocas de cuarentena, a un montón de gente que está claro por los números y por las preguntas que se apasiona con esto. Y bueno, y alguna vez como otros pioneros de la conservación argentina nos apasionaron a nosotros, bueno, nosotros hacer lo mismo para que esto no pare. Ojalá veamos nosotros a la Fidelidad Formosa siendo parque, y si no, bueno, los que vengan que lo logren. Bueno, mirando este cielo chaqueño, ahora me pongo melancólico. Tenemos que ir cerrando ya porque nos quedan poquitos minutos, pero alguna reflexión sobre tu profesión como bióloga de campo, lo que estás haciendo en el Chaco, esa región que te atrapó, como nos atrapó a varios, que quieras compartir con nosotros. Ay, esas preguntas existenciales, Emi. Para no No, despedirnos tan fríamente, ¿viste? está bien. No, yo como siempre digo, yo feliz de trabajar en lo que trabajo. Creo que para hacer este tipo de cosas la clave es sentir pasión por lo que uno hace. Entonces, no sé, el viernes que di la charla esta para los estudiantes, le digo lo mismo. O sea, tienen que hacer lo que les gusta, ponerle pasión, ponerle ganas, y es la forma más fácil de disfrutarlo a esto y de generar logros. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. En mi caso, a mí, como te digo, fue mi sueño de toda la vida y a mí me hace súper feliz trabajar en esto. De hecho, acá la cuarentena me tiene como gato enjaulado, las ganas de estar en el Chaco que tengo, no sabes. Debes Y rajuñar como ese tronco, te estás rajuñando los muebles como ese tronco. sí, sí, sí. Yo creo que eso es la reflexión más linda que les puedo decir, es eso. Yo creo que con gente apasionada, trabajando en el campo, poniéndole ganas, trabajando todos en conjunto, se pueden lograr muchas cosas. Tenemos la prueba en Chaco, en Misión, en Yunga, en un montón de lados. Hay que trabajar en conjunto, hay que conversar, hay que entenderse, hay que generar cosas, escucharse, escuchar a la gente del campo también y no aflojarle, porque yo creo que estamos a tiempo. Estamos a tiempo de salvar la especie y no solo el yaguareté, sino a toda la región chaqueña. Perfecto. Bueno, como sabes, estamos con el tema este de los 5 grandes del Gran Chaco, generando identidad, orgullo, pasión por la fauna chaqueña y tratando de colocar en el mapa de grandes destinos de Argentina a nuestro querido Chaco, que a veces
lo relacionamos más con un destino de caridad que con un destino turístico, ganas de ir como nos generan otros lugares. Vero, te agradezco en nombre de Banco de Bosques y de toda la gente, a vos y a Proyecto Yaguareté por esta hora espectacular. Meta hablar del tigre en el Chaco. Un lujo escucharte, sos sumamente clara y metés buena energía a todos los que te escuchan. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Emi, un gusto charlar con ustedes. Ojalá que la próxima sea de nuevo en el campo. Pero bueno, gracias a ustedes por difundir. Ah, y tengo un reclamo. Tenemos 6 grandes. ¿Qué pasa con el quinilero? ¿Por qué me lo dejaste afuera el quinilero? Pues por un tema que 5, viste, son los dedos de la mano, es más fácil. Bueno, gracias, Emi. Gracias por todo y estamos